Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Amigos, nos encontramos aquí con nada más y nada menos que Monseñor Ricardo Coronado Arrasqui. Tiene una trayectoria súper amplia. Hoy por hoy se encuentra en el norte de nuestro país, trabajando como vicario judicial en la Iglesia Católica. ¿Ya no? No. Bueno, pues esta es una primicia para nosotros. Sí. Pero le voy a dar la bienvenida y que nos explique bien cuál es la labor que está desempeñando en este momento, porque sí lo hizo y también fuera del Perú. Sí. ¿Cómo está, Monseñor? Bienvenido. Muchas gracias. Muy amable y le agradezco mucho por la invitación. Sí, la primera atingencia que quería hacer, ya no soy vicario judicial, lo fui por 17 años en Estados Unidos y por un tiempo aún más largo en Cajamarca. Luego se extendió el Tribunal de Cajamarca a la diócesis de Chachapoyas, a la prelatura de Chota, pero hace muy poco los obispos han visto conveniente renovar sus planos, me imagino, y me ha sustituido un sacerdote ya más joven, también canonista, y yo por lo pronto estoy solicitando ya mi jubilación. Ah, caramba. Sí, ya he servido 34 años y la verdad que he tenido puestos bastante complicados, difíciles. Y bueno, mi actividad fundamental en este momento es la de canonista, y tengo causas que defiendo tanto en las diócesis como ante la Santa Sede. Yeah. Tengo algunas causas en las que estoy atendiendo ahora en Roma, y bueno, me estoy desplazando hacia allá digamos con alguna frecuencia para lo que implica un viaje hasta Europa, ¿no? ¿Cómo es el retiro? ¿Cómo es la jubilación? Bueno, para la jubilación, a los obispos, por ejemplo, la Santa Sede, el derecho canónico les pide que presenten su carta de renuncia para la jubilación a los 75 años. Yeah. ¿No es cierto? A los párrocos les pide lo mismo. Pero si hay algunos otros motivos, por ejemplo, salud. En mi caso yo tengo la felicidad de cuidar de mi mamá, que vive conmigo. Ahora ya las alturas no les son muy amistosas. No es una cosa muy grata estar en altura. Sí, entonces yo creo, cuando ella era joven y era mucho más joven, pues ella tuvo que ir del país por cuestiones de seguridad. Y hubo muchos años que vivimos sin estar próximos, ¿no? Ahora ya cuando tiene ya su edad más avanzada, y yo también, pienso que ya no es el momento de poderla dejar a su suerte. Claro. Bueno, pues uno toma decisiones, ¿no? Así es. Aunque no se lo vea a usted nada pasado de edad, ¿eh? No, muchas gracias. No, es que no. La procesión va por dentro. Sí, obviamente el tema de haber trabajado en cargos complicados en la iglesia uno lo deja hasta sí. internamente, ¿no? Sí. Y el trabajo suyo ha sido bastante intelectual, eso también es... Bueno, ha sido académico, pero también ha sido emocionalmente desgastante. Muy fuerte. Los tribunales en la iglesia, últimamente, yo soy canonista de hace más de 25 años. Cada vez son de una demanda más intensa, una responsabilidad mucho más fuerte. Y parece mentira que después de muchos años de que los obispos, de que las conferencias episcopales inclusive vieran al derecho canónico como la cenicienta de las disciplinas eclesiásticas, ahora es una demanda intensa y muchos de ellos no cuentan con los sujetos o con las personas que tengan una experiencia foral suficiente, ¿no? Claro. Claro. Yo deseo retirarme, jubilarme, mejor dicho, y lo que sí deseo, porque yo también constato que aquí en el Perú hay una carencia muy grande y notable de canonistas que hayan tenido experiencia tanto en los tribunales diocesanos como en los tribunales de la Santa Sede.
Y constato también que la administración de justicia es en el Perú, dentro de la iglesia, está en una gran crisis y no es accesible para la mayoría de los fieles, y me parece una injusticia muy grande la que se sufre en general Claro. en el Perú. Pero eso, ¿a orden de qué se da? De que no se han preparado canonistas. Básicamente es por eso. Claro, no es por el sistema, no es por la forma de administrar la justicia, sino es básicamente porque hay una carencia. Hay carencia y hay falta de experiencia foral. El asunto pasa por otra cosa. Yo quería saber acerca del tema de los exorcismos. Ajá. ¿Usted ha hecho exorcismos? Sí. Yo sé que según la iglesia todo obispo de por sí ya es un exorcista, ¿no? Un sacerdote, un presbítero, un párroco no puede serlo mientras no sea obispo, a menos que también no haya sido preparado o tenga el permiso del obispo para hacerlo. Sí, tiene que haber un nombramiento expreso del obispo para poder oficiar. ejercer. Ahora, lo que la Santa Sede también pide es que, aunque la persona nata, es decir, el exorcista nato es el obispo, porque es una delegación de Jesús a los apóstoles, es decir, es un mandato de Jesús a los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son los obispos. En general, es una tarea que absorbe muchísimo. Yeah. Es primero la preparación espiritual que uno debe tener para enfrentar una sesión o atender a una persona que está afligida. Le quitaría a un obispo diocesano pues un tiempo muy considerable, ¿no? Que seguramente lo necesitará para otras ocupaciones que son tan o más urgentes para el bien común de su diócesis, ¿no? Claro. Ahora, la persona que es poseída ¿por qué razones básicamente? Bueno, primero la posesión siempre es una permisión de Dios, ¿no? Dios tiene que permitirlo, si no, no es posible. Entonces, hay varias razones por las cuales una persona puede ser poseída, unas que pertenecen a la voluntad propia y otras que son ajenas a la voluntad de la persona. Es decir, no se puede identificar de modo inmediato que la persona que ha sido poseída o que está vejada por el demonio sea un gran pecador, porque ha habido santos que han sido poseídos también. Entonces, lo que suele entre los teólogos, los demonólogos, los que se dedican al estudio de los ángeles, y los ascetas, llegan a la conclusión que esto es como un grito de Dios, ¿no? Es el último esfuerzo de Dios para llamar a una persona a la conversión. Entonces puede ser que una persona esté muy cercana a la santidad heroica, pero hay algo que le impide desplegar el vuelo final, ¿no? Dar el último paso. Entonces, bueno, San Juan de la Cruz dice eso, ¿no? Que uno puede estar encadenado con unas cadenas pesadas y lógicamente no puede levantar el vuelo. Pero también puede ser que esté uno atado como un ave simplemente por un hilo. Ni la cadena ni el hilo le dejan de montar el vuelo. Claro. Entonces Dios permite la posesión en los santos para que se corte ese hilo. Y ha habido, por ejemplo, santos, Santa Gemma Galgani, por ejemplo, que es una santa realmente colosal, que estuvo poseída por un tiempo considerable, ¿no? Y otros que no recuerdo en este momento, pero que han sido vejados por el diablo, por ejemplo, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Él era un gran exorcista, pero sin embargo sufría los ataques, inclusive físicos, del demonio. El Padre Pío también sufrió ataques físicos de parte del demonio. Entonces, pero sí hay otras razones, digamos, menos heroicas y menos épicas, si se puede hablar así, por las cuales el demonio puede poseer a una persona. 3 son involuntarias
y 3 son voluntarias. Las involuntarias son aquellas, por ejemplo, cuando un niño ha sido rechazado en el vientre materno, ¿no es cierto? Es muy posible que la persona nazca con unas grandes carencias. Es importante recalcar aquí que el demonio nunca suele atacar a una persona que está en posesión serena de su ser y de sus facultades, ¿no? Una persona que vive una vida armónica en la familia, que tiene un trabajo estable, que vive su fe y su práctica religiosa de una manera al menos normal, que se mantiene en gracia de Dios, muy difícil que el demonio pueda atacar ahí. Pero unas personas que están rotas de alguna manera, sí. Entonces, por ejemplo, un niño que ha sido rechazado, que es indeseado, sabemos hoy día por la psicología infantil que los niños perciben muchísimo estando en el vientre de la madre, ¿no? Claro. Entonces, percibir el rechazo de la madre o el rechazo de la familia en el vientre materno le hace nacer con unas rupturas psicológicas y espirituales que pueden ser muy serias. Son sensaciones inmanejables para... Así es. La otra es por ejemplo, la negligencia de los padres. O sea, los padres de familia tienen un poder espiritual muy grande sobre sus hijos, ¿no es cierto? Y por eso ellos son los primeros instrumentos de salvación. Ellos tienen que acercarlos a los medios de salvación que Dios ha dado, que Jesucristo ha proporcionado a la iglesia. Entonces, por ejemplo, la iglesia pide que cuanto antes un niño nace, sea bautizado. Y es curioso, en el rito del bautismo, el sacerdote lo primero que hace es reclamar, dice, yo te reclamo para Cristo Jesús. ¿No es cierto? Estas palabras que parecen un poco veladas, nos revelan que efectivamente lo reclama de alguien, o lo reclama de algo, ¿no es cierto? Y dice que Dios nos ha hecho pasar de un mundo de tinieblas a su luz maravillosa, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente nosotros nacemos y cuando estamos en la situación de pecado grave, como es el pecado original, no estamos en posesión, no somos plenamente hijos de Dios, estamos sujetos a las fuerzas de las tinieblas. Entonces, Él llama, pide, reclama a esa persona para Jesús. Y el bautismo, que es un sacramento, también es una alianza, es el comienzo de la alianza, en donde hay dos partes desiguales, ¿no? Una parte vulnerable y pequeña como somos nosotros, y una parte omnipotente que es la de Dios. Y las alianzas, sobre todo las alianzas de vasallaje, eran así, ¿no es cierto? Claro, había un señor que era poderoso, que defendía al vasallo, que era débil y frágil, ¿no? Entonces, cuando vivía dentro de los muros de su castillo o en los confines de su principado, de su ducado, de su reino, estaba protegido. Claro. Nosotros vivimos en el reino de Dios, ¿no es cierto? Y pasamos a ser parte de su reino mediante el bautismo. El bautismo a uno lo acerca a Dios, pero es de alguna manera liberante para evitar dentro del entorno familiar que pueda haber una posesión o un acercamiento maligno. Bueno, exactamente. No me refiero únicamente al individuo, sino hacia la familia. Bueno, si la familia tiene dudas de bautizar a su hijo, tenemos que tener muchísimas dudas de qué tan cerca de la familia está de Dios, ¿no? Una familia que duda de que su fe sea la verdadera y dice que Él decida cuando sea mayor, esa persona no tiene una fe segura. Es una persona rota. De hecho no es fe, ¿no? Claro, no tiene fe. Entonces, lógicamente deja expuesto a ese niño o a esa niña, ¿no es cierto?, a su suerte. Claro. Y entonces sí, es una de las situaciones peligrosas. Es que mucho se habla del bautismo, ¿no? Que la Iglesia Católica lo ha inventado, etcétera, cuando en realidad desde el inicio el bautizo se dio para todos. O sea, no hubo un tema de distinción de que solo para adultos,
se bautizaba a todas las familias. La idea era bautizar, incluso los que tenían esclavos bautizaban a los esclavos. Bueno, hay periodos, ¿no es cierto? Obviamente cuando el Evangelio, cuando la Iglesia empieza a ejercitar su misión, a los que predicaban no eran los niños. Obviamente el niño no iba a entender la predicación. Claro. Hay que entender que, sobre todo en la sociedad romana, el pater familias era el que decidía la suerte de toda la familia. Si él se convertían todos. ¿No es cierto? Todos los que estaban en casa. Pero en general se bautizaba a las personas mayores, pues eran los que escuchaban la predicación. Claro. Más tarde, ¿no es cierto? En el Jus Gentium del derecho romano, esto se reconoce que este principio, ¿no? Cuius regio, ejus religio. Entonces, se seguía la religión del rey. Por eso, cuando Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica, toda Inglaterra se convierte en anglicana. Entonces, es el rey el que determinaba la religión Claro, hoy día eso lo vemos nosotros como un escándalo que atenta contra los derechos humanos. Pero en el Jus Gentium de Roma así se hacía. Entonces, cuando la predicación apostólica empieza, se bautizaban a las familias. Y de hecho, dice, por ejemplo, la conversión de Cornelio es él y su familia, ¿no es cierto? Él y Cornelio era un ciudadano romano. Claro. Que se encontraba en lo que nosotros hoy día conocemos como Jope, en Tierra Santa. Entonces, pero después, ¿no es cierto? Ser cristiano se veía como la dignidad máxima que podía tener una persona, ¿no es cierto? Hoy día, lamentablemente, pensamos que la dignidad máxima es la que puede ostentar un clérigo, un cardenal o el papa. En aquel tiempo se consideraba que la dignidad máxima que podía llegar a alguien a poseer era la de ser cristiano. Entonces, lo que llamamos hoy día catecumenado, y así también lo llamaban ellos, el catecumenado era una preparación que llevaba por lo menos 7 años. Hay ejemplos clarísimos en la historia de la Iglesia, en que personajes que habían sido ya preparados en el catecumenado, aún antes de ser bautizados, fueron elegidos obispos. Por ejemplo, San Ambrosio es el caso típico, ¿no? San Ambrosio era militar, era prefecto de Milán, y había muerto el obispo anterior, y entonces se iba a dar la elección del obispo. Y entonces, para poner orden, para que no haya desmanes, va el prefecto Ambrosio, un militar, y entra en la catedral y él es el que pone orden. Y curiosamente dicen que fue la voz de un ángel, pero probablemente fue un niño el que gritó Ambrosio obispo. Y inmediatamente, por aclamación, en un periodo cortísimo de tiempo, desde el bautismo hasta la consagración episcopal, es decir, que estaba preparado, y no solo estaba preparado intelectualmente, sino profundamente en el sentido espiritual, porque la predicación de él también convierte a otro, un gigante en la iglesia, como es San Agustín. Fue la predicación de San Ambrosio. Y San Agustín, bueno, él se bautizó, pero él andaba siempre escondido, porque lo que no quería aparecer era en lugares donde faltase obispos. Y al final lo consagran obispo. Bueno, y ahí se cuenta toda la historia. Así es. Yo quería ahondar en otros temas también, ¿no? Sabemos que no tenemos tanto tiempo tampoco, pero por eso es que quiero correr un poquito con otros temas. Me preocupa un poco que mucha gente siga creyendo que Constantino creó la Iglesia Católica, cuando desde la Biblia sabemos que Jesús le entrega el encargo de la Iglesia a San Pedro, le entrega poderes a San Pedro, y que incluso tenemos las cartas de San Ignacio de Antioquía que habla de los católicos en el siglo I, ¿no? Estamos hablando de que los apóstoles, algunos fueron discípulos, incluyendo a Juan,
hablan de que todos los evangelios no fueron de discípulos de Jesús. Juan fue discípulo de Jesús, no sé si hay otro más, no recuerdo, Mateo, que también fue discípulo y también escribió el evangelio. La pregunta en realidad es dual. Una es, ¿por qué Jesús funda la iglesia? ¿Fue profético eso? ¿Era necesario para hacer una nueva alianza con los hombres? En lugar de continuar, digamos, una renovación judía, digamos, en ese sentido, porque Jesús estuvo dentro del judaísmo antes de ser lo que fue, ¿no? Entonces, esa es una de las partes de la pregunta. Y la segunda es cómo nosotros derribamos ese mito o esa narrativa que vienen dándola tanto gente ideológicamente política hablando, lo maneja mucho, como gente de sectas y de otras religiones que dicen que esta fue una creación de Constantino, cuando Constantino lo que hizo fue dar libertad de culto únicamente, ¿no? Bueno, no, Constantino no dio libertad de culto. Lo que se llama el Edicto de Milán, que es del año 313, ¿no es cierto?, fue simplemente que se cesa la persecución contra la iglesia. Yeah. ¿No es cierto? Pero no dice la iglesia ahora es libre. Bueno, la que sí es una santa y la que abogaba porque la fe cristiana se expandiera lo más posible era Santa Elena. Pero hasta que llega Constantino han pasado por lo menos unos 40 papas, ¿no es cierto? Entre ellos está, por ejemplo, el Papa Eugenio, está el Papa Formoso, está el Papa, Lino, Cleto, Cornelio, está el gran obispo de Cartago, San Cipriano, que muere justamente en una de las persecuciones, ¿no es cierto?, ejecutadas desde el Imperio de Roma. Entonces, las personas que dicen eso, no sé si tendrán buena o mala intención, pero lo que sí tienen es una carencia profunda de la historia, ¿no? No han estudiado la historia correctamente. El que sí hizo que el cristianismo fuese la religión oficial del Estado romano fue Teodosio el Grande. Teodosio el Grande fue un emperador romano nacido en España. Creo que fue de Huelva, pero fue uno de los grandes emperadores, y después de él vino la división del imperio entre Oriente y Occidente, entre Honorio y Arcadio. La intención de Jesús no es romper con la antigua alianza. La intención de Jesús es que la antigua alianza toma toda su dimensión y su significado más profundo en la nueva, ¿no es cierto? No es romper con él. Jesús lo dice a cada momento: no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darles plenitud. Lo que ocurre es que las conspiraciones y los partidarismos que habían en aquel momento histórico en Israel hacen que no se entienda la presencia del Mesías, pero con unas características que sobrepasaban las que ellos habían cultivado y habían consolidado durante tiempo. Mesías quiere decir en sentido más conciso, quiere decir Salvador, ¿no? Es el Salvador. Entonces Israel había estado acostumbrado a que todos los Mesías que tenía, por ejemplo Moisés, Josué, Judas Macabeo, tenían unas características muy concretas. Primero, eran líderes militares, eran también reformadores religiosos y eran consolidadores de la identidad política de Israel. Tenían esas tres dimensiones. Entonces, lo vemos claramente con Moisés. Moisés, obviamente con asistencia divina, derrota el ejército más poderoso de su tiempo, ¿no es cierto? El faraón
y el imperio egipcio era un imperio inderrotable, tanto para los otros imperios circunvecinos como para las poblaciones más pequeñas. Y Moisés los derrota. Moisés les da, digamos ahora en nuestro lenguaje, si se quiere, interpolando los tiempos, les da una identidad nacional. ¿No es cierto? Les revive la fe de sus padres y les dice que tienen que nuevamente consolidar la tierra prometida y la nación que Dios les ha dado. Y finalmente es un reformador religioso. ¿No es cierto? Les purifica, saca de la idolatría de Egipto, los purifica de eso, inclusive les quita todos los remanentes de idolatría con el becerro de oro, ¿no es cierto? Que es uno de los dioses de Egipto, y los purifica en ese sentido y establece un nuevo culto. Josué hace lo mismo. Judas Macabeo, ¿no es cierto?, aparece en la época en que Alejandro Magno había tomado posesión de Israel. Y entonces Israel se había helenizado. Algunos inclusive nos dice el libro de los Macabeos justamente que habían disimulado la circuncisión, o sea que se avergonzaban de su religión. Hasta que apareció Judas Macabeo y purificó lo mismo. Derrotar al ejército de Alejandro Magno, a los Seleucidas, que era, ¿no es cierto?, en una provincia minúscula, insignificante, para un conquistador como Alejandro Magno, que llegó hasta los confines del mundo conocido, era pues una proeza. Entonces, lo mismo esperaban en la época de Jesús. Las condiciones sociopolíticas eran muy parecidas. Estaban bajo la ocupación y el poder extranjero de Roma, ¿no es cierto? El culto en el templo había sufrido una seria corrupción. Vemos a Jesús indignándose, ¿no es cierto?, y echando a los mercaderes del templo. Y ellos esperaban que el Mesías restaurase el reino de David. El reino de David había cesado ya hacía más o menos 1000 años. Y ellos esperaban que Jesús, para reconocerlo como Mesías, cumpliese estas características, que fuese un militar. Y le están asustando a cada momento. ¿Vas allá a restaurar el reino? Ahora quiere proclamarlo rey. Un acoso completo. Un acoso desde el principio, ¿no es cierto? Pero no solamente eso viene desde los líderes de Israel, sino también viene de la tentación del demonio. Quiere cambiar la misión sobrenatural, espiritual y religiosa de Jesús por un proyecto político. Adórame a mí y te daré todos los reinos. Sí, claro. O sea, líder político. Coincidente con eso, ¿no? Exacto. Entonces, Jesús no se convierte en líder político. Jesús dice que el culto en el templo no va a ser reformado, sino que va a haber un culto en espíritu y de verdad. Y que al contrario, que el templo va a ser demolido, que no va a quedar nada. Y obviamente no se proclama como... No quedará piedra sobre piedra. No, quedará piedra sobre piedra, lo que pasó en el año 70 con el emperador Vespasiano, y luego claramente no se proclama líder político en ningún sentido, ¿no? Inclusive cuando es cuestionado por Poncio Pilato, le declara claramente que él ha nacido para ser rey, su reino no es de este mundo, y ahí está el César reinará en este mundo, pero el reino de Jesús es un reino eterno. Entonces, esas características de Jesús no pueden ser reconocidas para el que está esperando, ¿no es cierto?, un cumplimiento de las promesas de Dios en una dimensión puramente política, materialista, digamos así. Es un proyecto nacional, pero no es un proyecto con unas dimensiones eternas, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es lo que esperaba la gente y otra cosa es lo que espera Dios. Exacto. O el plan de Dios, ¿no? Otra cosa es lo que es el plan de Dios. ¿Y qué pasa ahí? ¿Nosotros no entendemos el mundo espiritual? ¿Somos incapaces de llegar a eso? Bueno, lo que está ocurriendo, bueno, yo no sé, en general, si usted me pregunta eso en general, en el mundo, yo creo que sobre todo Occidente ha perdido la sensibilidad espiritual
en unas dimensiones escandalosas, ¿no? Mientras que en el Oriente no es así. En el Oriente la sensibilidad espiritual es muy grande, ¿no es cierto? Erradas en algunas formas, en algunas expresiones, en algunos contenidos esenciales, pero eso difiere mucho con el escepticismo y, digamos, la procacidad que ante la religión se vive en Occidente, ¿no? Sí. O sea, uno habla con personas de Oriente y se escandalizan del modo como se trata a la religión en Occidente, ¿no? Sí, claro. Claro, inclusive en las facciones, digamos, de la sociedad que se autoproclaman más avanzadas, no se puede proclamar una verdad teológica o una verdad de fe, aunque sea muy racional, porque simplemente a los creyentes nos han quitado la ciudadanía, ¿no? Y uno, si es que trata de expresar sus convicciones religiosas, inmediatamente dice, eso no tiene valor, eso es religioso. Entonces le han quitado al creyente la posibilidad de ser ciudadano, porque no consideran que el aporte de la fe tenga ninguna contribución en la sociedad moderna. Es más ideológico materialista en todo caso, y por eso es que, digamos, se va corrompiendo un poco el espíritu y también la mentalidad de la persona. Un punto que me parece muy importante, usted ha tocado, ideológico materialista. Bueno, la ideología, como usted sabe, en las disciplinas filosóficas es el modo más ínfimo de pensamiento, ¿no? Porque la ideología no le interesa la verdad, sino le interesa la acumulación de datos para manejarlos en búsqueda de poder. Así es. Pero no le interesa la verdad. No. Lo que le interesa es amasar poder. Todo lo demás poder. Es un medio para conseguir los fines. Exactamente. Y lamentablemente eso está ganando bastante espacio. Entonces, la cuestión y la pregunta es para los católicos, ¿en dónde está Dios? O sea, ¿cómo un católico puede sentirse católico? ¿Cómo un católico puede ser un católico hoy en día cuando muchos católicos no cumplen casi ningún precepto? Creen que le agradecen al universo y no a Dios. No, bueno, si tenemos que ser sinceros, de esto tiene mucho culpa la iglesia moderna, ¿no? En los últimos años, la iglesia se ha avergonzado de ser católica. Y yo veo, por ejemplo, en los seminarios, pero también en los programas de formación en muchas partes del occidente, se ha sustituido simplemente por ideología, se ha sustituido por un proyecto intratemporal y se ha eliminado prácticamente todo lo que tiene sentido trascendente, se ha eliminado mucho el sentido sobrenatural, no se quiere hablar de cuestiones que son fundamentales, como son, por ejemplo, la realidad de la vida eterna, la realidad de la muerte. Hay un castigo eterno, hay una salvación eterna. Esas son cuestiones simplemente para dar miedo a las personas o son fuente de un verdadero conocimiento. ¿No es cierto? Mucho progresismo ahí, ¿no? Bueno, ha intervenido el progresismo en la iglesia también. Bueno, lamentablemente yo no le llamaría progresismo porque el progresismo es tener un avance cuantitativo y cualitativo. Pero el progresismo, más bien, que estamos viviendo actualmente, me parece a mí un retroceso. De hecho que sí. Porque nos está llevando a una suerte de sociedad en la cual no se respeta la dignidad de la persona humana, que solamente puede ser defendida y fundamentada desde el sentido más profundo de Dios, ¿no? Claro, es que arrebatan a Dios a las personas. Claro, lo que pasa es que Hobbes es el autor de uno de los autores de este nuevo sentido del Estado moderno, ¿no? Y para Hobbes el Estado es el Leviatán, ¿no? Es el Leviatán, que es uno de los demonios, que debe aplastar el interés personal o la dignidad personal, las aspiraciones personales en favor de un colectivismo. Claro. Esto lo que hace
¿no es cierto? Este es el precursor de todos los positivismos y los formalismos modernos, pero ciertamente del positivismo jurídico, ¿no es cierto? Que según Kelsen, para él todo el origen de todas las leyes está simplemente en el Estado y en el poder constituido. Entonces el Estado es el que otorga verdaderamente los derechos a las personas. Y nosotros no creemos eso, el cristianismo jamás ha creído eso. El cristianismo jamás ha postulado al Estado como un ente divino. Es todo lo contrario. No podría ser la matriz, aparte no sería ético, ¿no? Bueno, no es racional. Sí, o sea, lo que pasa es que eso, disculpa que le interrumpa, eso ya concuerda con, digamos, un pensamiento más marxista-leninista, ¿no? Que están por encima de la ley, que no hay moral dentro de, ¿no? Y es una imposición de, bueno, de algo, son ¿no? los formalismos, ¿no? Es el mismo formalismo kantiano en la parte filosófica. Pero es el positivismo de Comte en la parte sociológica, y es el positivismo jurídico de Kelsen en el derecho, ¿no? Claro, bueno, al final de cuentas, no sé yo, pero lo siento más ideológico que otra cosa, ¿no? Al final de cuentas, todo es... la consecución de poder. Sí, básicamente. Bueno, iba a arribar un poco a eso y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo quería abordar el tema de la reencarnación. ¿Por qué la Iglesia Católica no acepta la reencarnación? Bueno, la Iglesia no es que acepte o no acepte. La Iglesia se rige la Iglesia no acepta ni rechaza doctrinas. La Iglesia es un testigo. El testigo no inventa hechos. El testigo simplemente relata los hechos. La Iglesia ha recibido un depósito revelado por Dios, por Jesucristo, y eso es lo único que puede enseñar, ¿no es cierto? Y muchas veces hay confusión entre la gente. Piensan que los jerarcas de la Iglesia tienen la capacidad de crear o de derogar ciertas doctrinas. No tienen esa capacidad. Hay, por ejemplo, el último papa que habló ex cátedra, es decir, de modo infalible, fue el Papa Pío XII, con el dogma de la Asunción de la Virgen Santísima a los cielos. Claro. Pero había catedrales del siglo III y IV que estaban dedicados a la Asunción de la Virgen. Bueno, digamos que eso ya estaba. Es decir, pero no estaba definido. Entonces el Papa... Igual que huevo y la gallina, por ejemplo, 1000 años para decidir eso. El Papa decide finalmente que la Virgen Santísima fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero no es verdad porque lo diga el Papa, sino porque es verdad, el Papa tiene que decirlo. Muy claro, entiendo bien la figura de testigo. O sea, para que se entienda un poco más, si no está en la Biblia, si no es doctrinario, bueno, mire, no podemos escaparnos de esos cánones. No, la Biblia no es la única fuente de revelación. Usted sabe que la Biblia fue acabada de compilar, como nosotros la conocemos, en el año 391. Y fue aprobada como tal en el Sínodo de Cartago, en donde participaron los obispos del norte de África. Esa misma relación de los libros canónicos fue aprobada por el primer Sínodo de Roma en el año 401. O sea, entonces, la Iglesia había vivido 400 años sin Biblia. ¿Cuál era la enseñanza de la Iglesia? La predicación apostólica, la tradición. Es decir, había fragmentos, había libros. Algunos utilizaban unos libros que hoy día no utilizamos y otros suprimían algunos libros que nosotros hoy día utilizamos. Finalmente eso se fija en estas fechas y en estos acontecimientos que yo le he dicho. Pero la Biblia no es la que le da fe a la Iglesia. La Iglesia es la que le da validez a la Biblia. Claro, como escrituras sagradas dentro de... Así es. Y a través de los cánones... Además son obispos de la Iglesia los que han escrito el Nuevo Testamento. Claro. El hecho de
de descartar varios libros significa que... O sea, todos los libros canónicos, o sea, del Nuevo Testamento, tienen que tener una tradición apostólica, tienen que estar vinculados a uno de los apóstoles. Directamente. Directamente. Porque nosotros, claro, la gente piensa que tenemos que tener la fe de Jesús. Jesús no tenía fe. No necesitaba. No necesitaba fe. Los que tienen la fe son los apóstoles. Y nosotros tenemos que tener la misma fe de los apóstoles para poder estar adheridos a Cristo. Claro, es que los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús, que es básicamente lo que se necesita. Y que eso está dentro de la Biblia también, ¿no? Lo que se dice que... Bueno, no, Jesús no dio ningún ejemplo. ¿Su vida misma no fue un ejemplo? Mire, no. En la historia universal hay personas, ¿no es cierto?, que han tenido un impacto tanto o más grande desde sus enseñanzas que Jesús. Un ejemplo, Aristóteles. Otro ejemplo, Platón. Uno de nuevo que no escribió, Sócrates, por citar a algunos griegos. Entonces, Jesús no es importante por sus enseñanzas. Jesús es importante por quién es. O sea, ni siquiera por el sacrificio de la cruz. No, el sacrificio de la cruz es importante por quién es. Exacto. Porque hay otros muchos que también fueron sacrificados en la cruz. Digamos que el ser es mucho más grande que todo. Exactamente. El ser, la persona de Cristo, es el instrumento de salvación. Bueno, eso, o sea, es claro. Como Jesús, dos fueron crucificados junto a él y muchísimos otros fueron crucificados también en aquel tiempo. Ninguno de ellos tiene la grandeza de Jesús. Claro, ninguno, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo es esto de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo se forma el Espíritu Santo? ¿De dónde aparece? ¿Cómo fue todo antes de la creación? ¿Qué se sabe sobre eso? Bueno, eso está muy claro, ¿no? El que mejor, digamos, no el que mejor, el que lo explica de un modo más accesible es el que a mí me ha parecido, se lo atribuyen a San Roberto Bellarmino. En el Génesis vemos que las ideas que tiene Dios no quedan en ideas, sino todas se hacen ser, todas se convierten en ser. Entonces, por ejemplo, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace. Hágase las constelaciones, y las constelaciones se hacen. Es decir, en Dios el acto, el lícito es igual que el acto imperado. ¿No es cierto? Para explicarme mejor, por ejemplo, yo puedo tener un deseo muy grande ahorita de comerme un helado. ¿No es cierto? Pero ese deseo no hace que aparezca el helado. Claro. ¿No es cierto? Yo tengo que tener un acto imperado de ir a la heladería y comprarme uno. En cambio en Dios no, el acto ilícito es lo mismo que el acto imperado. O sea, su deseo se convierte en hecho. Eso lo vemos en toda la creación. Pero ¿qué ocurre cuando Dios piensa en sí mismo? Esa idea fuertísima, inmensa, potente, ¿se queda simplemente en idea? Bueno, si es capaz de crear otras cosas, obviamente, ¿no? Pero Dios no puede crear otro Dios. Porque es único. Por definición Dios tiene que ser único. Entonces, eso no es que se convierta en otro Dios, sino se convierte en otra persona, con la cual tiene un diálogo, ¿no es cierto? Y por eso a la segunda persona de la Santísima Trinidad se le dice que es el reflejo del Padre. Pero no el reflejo en el sentido de un espejismo en el desierto o la refracción de un haz de luz. No, la reflexión es reproducir la idea de sí mismo de una manera observable para el sujeto que la produce. Claro. Entonces contemplable. Entonces se convierte, y por eso a Jesús le llamamos el logos, o el verbo. Porque logos en griego significa el discurso o pensamiento, o verbo, que es la expresión en latín, o palabra. En la primera de Juan, ¿no? Claro, o la palabra que nosotros utilizamos. Entonces,
O sea, o sea, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios en teología, no nos referimos a un libro, nos referimos a una persona. Claro. Uh-huh. Por eso Jesús. Esa es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿No es cierto? Y en el credo decimos que ha sido engendrado, no creado, que es de la misma naturaleza que el Padre es hecho. ¿No es cierto? Que fue concebido por Dios antes de todos los siglos. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando estas dos potencias se contemplan la una a la otra? Ven belleza, ven santidad, ven omnipotencia, conocimiento. Eso produce un atractivo entre ellos, ¿no? Porque, o sea, la virtud o la pasión con la cual nosotros poseemos el bien, o con la cual la voluntad posee el bien, es el amor. Claro. Cuando uno ve una cosa hermosa, preciosa, bella, etc., lo primero que le lleva a la voluntad es a querer poseerlo. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Porque no queda... Nacido del amor del Padre y el Hijo. Bueno, nacido de la santidad, de la perfección, del conocimiento, de la belleza de Dios. Ese es el Espíritu Santo. En un conjunto sobrecogedor de... Claro. Pero, y esta dinámica, es una dinamis, en el sentido griego de la palabra, cuyo movimiento es eterno. Pero Dios no es un ser estático, está simplemente en esta dinamis, o esta energía que dirían los griegos, que es imparable, ¿no? Claro, por eso es que es eternidad, principio, final, y por eso es que se explica que todo está escrito, porque para él, pues obviamente no hay tiempo. No hay tiempo, ¿no? Y además de eso, por eso también nos conoce, ¿no? Sabe qué va a pasar, por las Pero cosas. la causa del conocimiento. Pero el conocimiento de Dios no es causa de lo que va a pasar. No es causa, pero lo sabe. ¿No? Ya lo dijo usted, es conocimiento también. ¿Sabe? Así es. Tiene que ver allí. El común denominador de las personas, estamos muy arraigados a nuestra naturaleza humana. ¿Cómo podemos hacer para que en unas circunstancias como las que vivimos podamos protegernos de tentaciones, que básicamente es una presencia inmediata del demonio, porque es quien... Bueno, la tentación puede o no, hay tentaciones que no vienen del demonio. Tampoco hay que atribuirle al demonio todo, ¿no? Es el maestro de la mentira, por eso que yo me refería un poco a eso. Pero nosotros tenemos una buena parte en eso. ¿En qué sentido? Porque por ahí yo también quería encaminarme un poco. Siempre que pasan desgracias, nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿No? O sea, creen que, y digo yo, siempre respondo así, Dios no está a servicio nuestro. No porque yo tenga fe voy a decirle, Dios, consígueme tal cosa y Él lo va a conseguir. No porque yo le diga a Dios, me estoy muriendo, sálvame, y me va a salvar. O sea, no está al servicio nuestro. Él sabe lo que hace y nosotros, supongo que tiene que ver el libre albedrío para que pase, lo que está pasando. Pero vamos al punto de la respuesta, ¿no? Y me intriga eso de las tentaciones que no tienen nada que ver con el demonio. No, nada que ver, no todas son del demonio. No todas, pero ¿cómo reconocemos cuál es cuál? Bueno, nuestros enemigos, ¿no es cierto?, son el mundo, el demonio y la carne, es decir, el demonio ciertamente, pero el ambiente adverso a Dios que se vive en el mundo, ¿no? En el sentido más teológico, es decir, es todo lo que se opone a Dios en las estructuras y en la conducta social. Y nosotros, que estamos heridos también por nuestra debilidad pecaminosa, ¿no? Entonces, hay gente que no necesita ninguna tentación del demonio. Ellos solitos hacen toda la tarea, ¿no? Son muy aplicados para... Sí, entonces, no todo es atribuible al demonio. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, y las estructuras, por ejemplo, hoy día hay países, ¿no es cierto?, tradicionalmente cristianos en los cuales hoy oficialmente no se puede nombrar a Dios porque lo consideran una ofensa social y en muchos lugares inclusive jurídica, ¿no? Claro. Entonces esas estructuras están contra Dios. Dios ha sido expulsado de dónde está. A mí a veces me causa curiosidad. Por ejemplo, el otro día ha habido una explosión en
en una discoteca en Madrid y se preguntaban ¿dónde está tu Dios? En la discoteca fijo que no estaba. Ni les había mandado ir ahí. Claro. Claro. A Dios hay lugares de los que ha sido expulsado. ¿No es cierto? Bueno, eso es obvio. En los parlamentos yo no sé en cuáles estará, ¿no? Pero Bueno. en muchos probablemente no esté tampoco, porque Dios ha sido expulsado. Y ahí. El tema de sentir la presencia de Dios es algo, es una emoción engañosa. Hay gente que dice, he sentido la presencia de Dios, se siente a Dios aquí. Es una forma de expresar una emoción. ¿Cómo darse cuenta cuando realmente uno está sintiendo la presencia de Dios y no se trata de una emoción partida de una motivación natural que tenemos? Bueno, la presencia de Dios siempre, inequívocamente y sin excepciones, lleva a la conversión. Si esa experiencia emocional de Dios no lo conduce a uno a hacer una vida más coherente con la vida de Cristo, Fue una emoción del momento. No, eso simplemente es un sentimiento sin valor. Pero hay gente que a veces puede cometer muchísimos errores, pero basta que diga 2 o 3 palabras y le sirvió a otra persona. Sí. O sea, uno termina siendo instrumento de Dios a pesar de no tener una conversión. No, hasta le digo, en el camino de la santidad, Dios utiliza hasta el demonio. En los santos que no están, o los que están muy cerca de la santidad y todavía no dan el paso, hasta eso. No, lo que pasa es que eso también demuestra el poder de Dios sobre el poder, entre comillas, que tiene el demonio. Digamos, a ver, hay quienes hablan, y sobre eso lo he conversado anteriormente, de que el demonio no puede hacerle a uno nada si es que uno es una persona de fe. Pero hay otros que dicen, acuérdate de que el demonio fue un ángel y fue el ángel preferido de Dios. ¿Qué relación real hay sobre eso cuando uno tiene que enfrentarse a una situación de... Job era una persona justa y fue atormentado por el demonio. ¿Pero le pudo hacer suficiente daño? ¿O fue porque Dios le permitió que hiciera eso? Dios permite. El demonio va y le dice, adiós, mira, ahí está Job. Tócale un poquito y verás cómo te maldice en tu cara. Y Dios dice, verás que no. Claro. Y entonces, claro, ahí está ese misterio, ¿no? Pero aún esas, lo que podríamos nosotros llamar desgracias, Dios las puede utilizar para sacar mayor bien. El pecado de Adán fue la causa de muchos de nuestros sufrimientos, dolores y nuestra muerte, pero también fue la causa del Redentor, que es Cristo. Pero todo estuvo concatenado entonces desde un principio, ¿no? No, o sea, Dios hubiese querido que no pecásemos, ¿no? Dios nunca nos pone en la situación y dice, bueno, pues ya no tengo más remedio que pecar, ¿no? Eso no. Pero si en la eternidad sabía que iba a pasar todo eso en algún momento. Bueno, sí, pero nuevamente es como si usted en una gran altura ve, en una esquina, y usted está en una gran altura, ve a 2 carros venir a toda velocidad, usted sabe que van a chocar esos carros. Sí, por supuesto. Pero no porque usted lo sepa es que se chocan. Bueno, y es una razón totalmente lógica, ¿no? Así es. ¿Cómo se siente la Epifanía? Bueno, la Epifanía en el sentido amplio o la Epifanía del 6 de enero. En todo caso la suya. Bueno, para mí, como yo creo que en la vida de todos los creyentes hay momentos de oscuridad, hay momentos de prueba, hay momentos difíciles como en la vida de nuestro Señor, ¿no? Lógicamente, el Señor no tuvo los pecados que yo sí tengo, pero la vida de fe es una vida ardua. No es, muchos piensan que con Dios se hace negocios. Yo te voy a ser fiel a ti, tú tienes que darme todos los gustos que yo quiero, ¿no? Eso es el paganismo en su más quinta esencia. Sí. ¿No es cierto? Con Dios no se puede hacer ningún tipo de negocios. ¿No? Y para eso, en general, lamentablemente, muchos católicos pensamos así. Tenemos una necesidad grave y nos volvemos religiosísimos. Vamos a misa, nos confesamos, prendemos velitas, rezamos rosarios. Y luego, si Dios no hace lo que nosotros queremos, ni más misas, ni rosarios, ni velas, eso es un absurdo. Totalmente. Es una mentalidad infantil, ¿no? Yo quería consultar algo. Siempre lo he querido consultar. De repente puede ser una pregunta un poco tonta, pero ¿qué siente un sacerdote cuando hace la consagración
y en ese momento se da la transformación de la hostia en Jesús. Bueno, ojalá todos los días. Había un refrán que decía, o era una parte de una oración, en realidad no me acuerdo, decía, oh sacerdote, que esta misa sea como tu primera misa, pero también como tu última misa. Claro, la primera vez que uno celebra la Eucaristía es un día de infinito fervor, ¿no? De Dicha. Sí. Y la última, si uno sabe qué es la última, sabe que efectivamente cómo uno va a estar celebrando la Eucaristía, Ajá. así Dios nos va a ver dentro de un rato, ¿no? Ajá. Entonces, yo quisiera tener ese fervor todos los días, pero no, lamentablemente todos los días uno no tiene el mismo fervor, porque hay contradicciones, porque hay preocupaciones, porque hay distracciones. Pero en general, le confieso yo, sinceramente para mí no hay un día completo, no hay un día, mi día no ha terminado bien si no celebro primero la misa. Yo no recuerdo haber dejado de celebrar nunca la Eucaristía, todos los días, pero ojalá que Dios me conceda la gracia de poderla celebrar cada día mejor. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. En realidad, lo que acaba de decir encierra mucho más que un mensaje, que es lo que iba a pedir al final, que es lo que valdría la pena para reforzar la fe, avivar la fe de la gente. Creo que eso basta y sobra. Quería terminar con el tema de la idolatría únicamente, porque ¿para qué hablar ya de exorcismos y otras cosas cuando estamos viendo bastante testimonio de fe en todo lo que nos ha dicho? No, es totalmente sincero lo que estoy diciendo. ¿Por qué un católico no es idólatra? Históricamente, ¿qué fueron los ídolos para poder señalar como antiguamente fue una persona idólatra? ¿Por qué nadie conoce de la veneración, de la hiperveneración, etcétera, dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué uno tiene que remitirse a leer cosas que nadie nos ha enseñado para poder comprender casos como estos? Bueno, lamentablemente la catequesis se ha pauperizado mucho, ¿no es cierto? Yo a veces he ido a celebrar los sacramentos con jóvenes y veo que las catequesis se reducen simplemente a una sesión de guitarreo, de cantos y dinámicas. De motivación. Y luego la parte doctrinal es cero. Y si uno a un joven le da una doctrina sólida, ese joven va a quedar absolutamente arrobado, va a quedar absolutamente impresionado. Cristo va a ser el ideal de su vida, va a ser su amor fundamental. Imposible de borrárselo de su corazón, de su mente. Claro. Pero la preparación sacramental debería ser no solamente doctrinal, sino también espiritual, ascética, que les enseñen la oración, les enseñen la contemplación. Es algo que uno no se puede quitar jamás de su vida cotidiana. Claro. Entonces, usted me ha hecho una pregunta muy, muy concreta. ¿Qué es la idolatría? La idolatría puede ser cualquier cosa. Más bien yo preguntaría, ¿qué es la adoración? ¿No es cierto? La adoración es tener a Dios como nuestro bien y amor supremo. Eso es adoración. Los otros son actos de adoración. Arrodillarme delante del Santísimo, levantar mis manos y pedirle misericordia, son actos de adoración. Claro. Pero la adoración es mi amor supremo para el bien supremo. Eso es. Ahora, ¿qué cosa es la idolatría? Es poner en el lugar de Dios a cualquier otra cosa. No, eso de imágenes y eso son necedades de los Dios manda en el Antiguo Testamento hacer imágenes. Manda que se hagan 2 querubines de oro y se los ponga sobre el arca. Y que se haga una procesión. Manda que se haga la imagen de una serpiente. Manda que se haga la imagen de... Presenta las imágenes además, ¿no es cierto? La del toro, la del águila, lo presenta el profeta Daniel. Entonces, Dios manda que se hagan imágenes. Lo que Dios prohíbe es que a esas imágenes se les adore. Pero en el sentido de entregarles
nuestro amor como si fuese un Dios. ser. Exactamente. O sea, no se lo puede reemplazar nunca. Ahora, lo que sí es cierto, y San Pablo lo dice claramente en la carta a los Romanos, es que todos los dioses de la antigüedad son demonios, sin excepción. Sin ninguna excepción. Entonces todos ellos, así como Baal, por ejemplo, etcétera, ¿no? Baal es Belzebú. Ajá. Claro. Ajá. Entonces, digamos que esas deidades en algún momento quizás fueron hasta apariciones del propio demonio. Sí, ciertamente. ¿No? Ciertamente. ¿Y podemos eso arrogarlo también a Shiva, a todos? Sin duda. Sin duda. O sea que, bueno, no vamos a polemizar con gente de otros credos, pero no, lo cierto es que... Inclusive aquí los misioneros, ¿cierto? Todos estos actos de culto a la naturaleza, y todo eso. Sí. Esos sí son actos idólatras. Claro. Bueno, es un abandono completo, ¿no? Me refiero del propio ser, como sustancia tal, y también a sabiendas que somos imagen y semejanza, o sea, es un abandono completo, ¿no? No solamente de fe, de amor, de compatibilidad, ¿no? Desarraigo completo. Lástima, ¿no? Así es, ¿no? Y yo, bueno, por favor, sí, aquí les animo, no dejen la devoción al Santísimo Sacramento, la misa. Yo llevo mi rosario a todas partes, ¿no es cierto? Y lo tengo ahí lleno de medallitas. Qué bonito rosario. Y a todas les doy un beso, y eso no es para nada idolatría. Aquí está Cristo crucificado, está nuestra Madre Santísima, dentro de las medallas de San Benito, que es para justamente los exorcismos. y esto es parte de nuestra tradición, y no hay que pedirle disculpas a nadie por hacerlo. Por supuesto, es otro acto de fe. Así es. Bueno, muchas gracias, Padre. Encantado. De verdad, un enorme placer tenerlo aquí y que nos haya desasnado también, porque hay muchas de las cosas que las he conversado, déjeme decirle, incluso con otros sacerdotes que yo estoy citando, cosas que he citado, y bueno, supongo que tiene que ver con corrientes histórico-teológicas a las que han recurrido. La historia es la historia, ¿no? Sí, no, está bien, pero yo me refiero a que vale la pena ampliar los conocimientos, completamente válido, ¿no? Y dado el cargo que usted ha tenido, obviamente ha tenido acceso a mayor conocimiento. Por eso es que le dije en algún momento a usted aquí el que más sabe, y de hecho que sabe muchísimo. Por favor, que me hace. Ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar. Claro, cuando guste, con mucho gusto. Espero que sí. Bueno, pues solo para pedirle al final la bendición para nosotros y para nuestros televidentes, por favor. Claro, que Dios los bendiga a todos, que les dé prosperidad en su vida espiritual, y si es beneficioso para ello también en su vida material. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. A usted. Monseñor Ricardo Coronado con nosotros aquí en el programa. Benditos estamos. Ya volvemos. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quirós presenta